En esta oportunidad tenemos un gran invitado, que además es un gran amigo, nos conocemos ya hace muchísimos años, que no vale la pena recordar, y que, y que en realidad, digamos, yo le voy a decir que eres ese graduado en Relaciones Internacionales, pero también es doctor en Relaciones Internacionales. A su vez también, digamos, yo no sé por qué hizo ese estudio, pero se metió a estudiar, digamos, Sociología y sacó un máster en Sociología, digamos, en la Academia de Ciencias de la República Checa, ni más ni menos. ¿Ya? Digamos, y bueno, se dedica a todos los temas de seguridad regional, internacional y de defensa, y también la teoría de relación internacional y todo lo que es la política, que sé yo, digamos, internacional. Actualmente él está como profesor en Estados Unidos, y está en Washington. Mi hija en algún minuto me decía cuando yo viajaba a Estados Unidos, que yo andaba en Guachito. Porque no cansaba de decir Washington, entonces siempre decía, papá, ¿cómo te fue en Guachito? ¿Cómo está Guachito? Entonces, como era simpático. Bueno, Mariano, digamos, un gran intelectual, un gran profesional también, es, es profesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Así que, Mariano, muy bienvenido. Muchas gracias por la gentileza de aceptar nuestra invitación. Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a través tuyo saludo también a toda tu audiencia. Muchas gracias. Mariano, digamos, no vamos a entrar a describir lo que ya todo el mundo ha leído en la prensa. Vamos a entrar en... A ver, yo quiero hacer dos cosas, según mi parecer, y ahí, digamos, no siempre los dos estamos de acuerdo, pero eso, digamos, contribuye a entender mejor estos procesos. Según mi parecer, la invasión de Rusia sobre Ucrania define en el terreno una guerra híbrida, porque se suma desinformación, se suma ciberataque, más allá de los enfrentamientos convencionales entre fuerzas armadas, una fuerza armada ya estructurada como la rusa, una fuerza armada que aprovecha la ventaja de conocer su territorio y actuar con pequeñas unidades para poder debilitar la invasión rusa, y donde los ataques cibernéticos están a la orden del día, la desinformación, etcétera. Ahí es una guerra híbrida. Pero en realidad todo pareciera indicar de que Rusia digamos, usa el instrumento militar para distraer la verdadera guerra, que es una guerra simétrica con Estados Unidos, porque en realidad, digamos, el tema de Rusia, si uno lee la guía, o sea, perdón, la estrategia de seguridad nacional de Rusia, pareciera ser que va contra Estados Unidos, más que con Ucrania, nada más eso, el distractor, digamos, el objetivo inmediato, pero lo que está acá es una guerra con Occidente, representado en Estados Unidos. ¿Te parece bien esa aproximación? La pregunta del millón que nadie sabe contestar a ciencia cierta es qué es lo que está dentro de la cabeza de Putin. Realmente qué es lo que está pensando, si está consiguiendo sus objetivos como dice, si no los está obteniendo y está reformulando sobre la marcha. Y en esto hay debates, eh, hay desacuerdos. ¿Cómo no vamos a poder disentir nosotros en nuestro nivel si vos ves que gente del máximo nivel que lo conoce personalmente, que tiene acceso a fuentes altamente sensitivas, no se pone de acuerdo en este punto, ¿no? Sobre qué es lo que quiere Putin. Pero yo creo que el pensamiento de Putin a lo mejor lo podemos desagregar en dos planos diferentes. Una cosa es lo que está pasando, digamos, más inmediatamente con Ucrania, que yo creo que la cuestión de Ucrania tiene un valor intrínseco en sí mismo, y más allá de eso, sí hay una cuestión, yo no sé si es un enfrentamiento con Estados Unidos, pero es la firme intención de ser uno de los protagonistas de esta incipiente multipolaridad que comienza a consolidarse tras el cierto declive norteamericano y cierta pérdida de la hegemonía. Es una verdad a gritos que hay una suerte de multipolaridad que se va consolidando cada vez más. Y como dijo algún autor, es una multipolaridad que tiene como dato relevante que no todas las potencias son occidentales, ¿no? Sino que ahí lo tenés, bueno, la más nítida es China, la India, no queda circunscripto al teatro europeo y a los Estados Unidos. Y ahí pretende sentarse Rusia como un actor con poder de decisión, como un actor Sí. influyente y con una capacidad de incidencia directa en lo que es su cercano exterior, ¿sí? Sobre todo
yo creo que en tres áreas geográficas que son su occidente, digamos lo que es Europa Oriental y la zona de las naciones bálticas, el Ujú. Cáucaso y el Extremo Oriente. Entonces, sí, la jugada de Putin podríamos decir que más allá de la coyuntura ucraniana, lo que refleja es una intención del líder ruso de colocar a su país nuevamente en el primer plano, ¿no? Ahora, en el caso de Ucrania, particularmente, sí, yo creo que también juegan otros factores, algunos enarbolados por Putin que me parece que no son del todo ciertos, y otros que él no los dice, pero que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a lo primero, te diría que la remanida cuestión de la OTAN, a mi juicio, y lo podemos conversar si querés, no tiene tanto asidero como Putin le asigna, y la cuestión de la desnazificación de Ucrania tampoco, y sí me parece que operan otras cuestiones que tienen que ver con cierta nostalgia imperial o cierta voluntad de reparación histórica o de restauración, luego de lo que él mismo ha definido como una tragedia geopolítica que fue el colapso de la Unión Soviética. No, yo creo que ahí hay un tema, bueno, yo creo que este va a ser la guerra que va a ser más analizada posteriormente, cuando finalice. Oye, ¿y cómo lo ves tú en términos de... Porque en el fondo hay muchas rondas de negociaciones, digamos, Zelensky dice que se avanza, de Rusia dice que se avanza, después los dos dicen que no se avanza nada. El- la cosa- es una estrategia, una táctica o una forma de ganar tiempo nada más, porque finalmente las tropas rusas siguen en Ucrania, no retroceden, más allá de que digamos, Rusia diga que se van a concentrar en el Donbass, pero no se concentran en el Donbass. Es decir, Rusia finalmente todo lo que dice no lo hace. Claro. Y eso no viene solamente de ahora, sino que viene de bastante tiempo atrás. Es decir, dice una cosa y hace otra. Y eso es algo que ha sido constante. Qué se requiere para que digamos, avance? ¿Es el tema del interlocutor? Ucrania no es realmente el interlocutor de Rusia. ¿A quién está esperando Rusia para poder hacer efectivamente algo? No, yo, la impresión que yo tengo, luego de haber dicho, luego de haber aclarado que en última instancia nadie sabe lo que pasa en la cabeza de Putin, lo que yo creo es que la invasión a Ucrania, para decir las cosas por su nombre, no fue una operación militar especial, fue una invasión lisa y llana, descansó sobre tres o cuatro supuestos que no se cumplieron, ¿no? Me parece que los tres o cuatro supuestos eran uno de ellos, que digamos, la acción iba a ser relativamente bien recibida por la población ucraniana. eh, no sé, yo no sé qué esperaban, que la gente saliera a las calles como si fuera la liberación de París, pero bueno, claramente eso no fue lo que aconteció, y si algo faltaba para consolidar la identidad nacional ucraniana, Putin se lo acaba de dar, ¿sí? Exacto. Y pasarán los años y pasarán las décadas, y va a haber monumentos a los caídos en esta guerra en Ucrania, y se van a generar mitos y héroes y próceres y lugares de batalla, y todo eso, todo ese regalo, si vos querés en términos identitarios, se lo ha dado Putin. Tampoco, eh, yo creo que también pensaba Putin que la OTAN iba a permanecer inerme, ahí desorientada, como andaba con respecto a su futuro, y que los Estados, bueno, las naciones europeas no iban a poner en tela de juicio su bienestar, un gas barato. Estados Unidos, después de la retirada de Afganistán, y con un presidente octogenario que tiene a veces hasta algunos problemas de ubicación temporal-espacial, tampoco iba a hacer nada. Y acá vino la segunda equivocación. Bueno, todos hemos visto, digamos, le ha dado a la OTAN una razón de ser. Eso lo vamos a ver en la próxima Asamblea General de la OTAN, como claramente va a emerger Rusia como nuevamente, como en las viejas épocas, como el rival. Se consolidó el vínculo transatlántico. Países que no estaban en la OTAN están pensando seriamente en incorporarse, como Finlandia y Suecia. Eh, Ahí también fracasó.
fracasó en la comprensión internacional, en la batalla de las narrativas, y por eso yo creo que la guerra híbrida o la guerra multiesférica o no lineal, como la querramos llamar, no, tampoco le está saliendo del todo bien, digamos, en términos de narrativas a nivel internacional, la culpa cae y pone en el lugar de victimario a Putin y en el lugar de víctima a Ucrania, y eso se traduce en sanciones de todo tipo, de una intensidad pocas veces vista. Y finalmente lo que vos decías, Guillermo, del desempeño de las Fuerzas Armadas ucranianas, se suponía que iba a ser un paseo, que iba a ser un picnic, no lo fue. Las Fuerzas Armadas ucranianas tienen mucha experiencia de combate, adquirida precisamente en la zona del Donbass, son unidades ligeras, y si bien no pueden repeler el ataque, no pueden hacer retroceder por una cuestión de asimetría de fuerzas a los rusos, estas técnicas que han empleado de detenerlos o por lo menos retardar su avance, ha sido altamente satisfactoria porque le ha generado una tasa de pérdidas que realmente era impensado. Entonces, eh, con este contexto, bueno, y simplemente ya que hablamos de las Fuerzas Armadas rusas, déjame que diga que, volviendo a la cuestión de la guerra híbrida, que vos sabés que el concepto de guerra híbrida, en la versión rusa por lo menos, como lo reformula el general Gerasimov, y para la gente que te escucha, es ese militar que está en la otra punta de la mesa hablando con Putin. Del otro lado de la mesa hay un civil y un militar, uno es el ministro de Defensa y el otro es el general Valery Gerasimov. Él fue de alguna manera el que crea este concepto de guerra híbrida a la rusa, y le otorga en esa concepción el aspecto comunicacional y el aspecto cibernético son súper importantes. Y ninguno de los dos está saliendo bien, me parece a mí, porque cibernéticamente vos viste que no han logrado los rusos hackear ni un cajero automático todavía, y probablemente eso tenga que ver con que Ucrania está fuertemente respaldada por naciones, por potencias, y a buen entender pocas palabras, que ahí están apoyándolo firmemente. Y en el plano comunicacional, como decíamos antes, si bien hay operaciones de desinformación de los dos lados, yo creo que la batalla de las narrativas la está ganando Ucrania. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros vemos después del primer mes de operaciones es que los rusos dicen, bueno, vamos a hacer un alto, hemos logrado nuestros objetivos primarios, que eso es degradar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, y nos vamos a reorientar al Donbass. Yo no he visto repliegue, no he visto retirada en ninguno de los frentes. Yo sí creo que lo que puede ser que esté pasando es que se están reorganizando, porque realmente las cosas no le han salido como estaba pensado, ¿no? Y las operaciones militares van a seguir. ¿Por qué creerle a Putin ahora cuando antes de la invasión, cuando todo el mundo estaba diciendo, señor, usted está reuniendo fuerzas en cantidad y calidad suficiente como para hacer una invasión? Él decía, esto no es una invasión, estos son ejercicios militares, ya van a ver cómo las unidades retornan a sus bases de tiempos de paz, y mintió flagrantemente. O sea, si mintió en ese momento, ¿por qué creerle ahora? Entonces, si realmente está mintiendo ahora, cosa que yo creo que probablemente sea así, la cuestión es, porque te repito, no hay repliegue en ningún lado, Guillermo. La cuestión es, ¿esto para dónde sigue? Y bueno, y ahí sí hay como 3 o 4 escenarios diferentes sobre para dónde pueden salir las flechitas, cuando cese este impas y vuelva a tomar la iniciativa Putin. Sí, o sea, bueno, Rusia, digamos, ha ido pagando el costo de todas las sanciones que, como tú bien dices, han sido inéditas, y demuestra la voluntad que tiene de Putin, más allá de lo que tenga en su cabeza, de seguir adelante. O sea, eso sería, bueno, ¿hasta dónde va a seguir? ¿Va a seguir hacia Europa, que como lo hace pensar? Plantea así, en términos en el contexto de una guerra psicológica, empieza a asustar de Europa con la Tercera Guerra Mundial, con la idea del botón nuclear, con la idea de armamento biológico, químico, etcétera.
Mirá, así como Putin no tiene mucha credibilidad cuando te dice que no va a atacar o que se está replegando, en lo que sí tiene credibilidad es cuando dice que es capaz de usar el botón nuclear. O sea, una de las cosas que este evento demuestra es la validez de la disuasión nuclear. Porque precisamente por, eh, por ese miedo a que el conflicto escale y se salga del plano de lo convencional y entre en el ámbito del empleo de las armas nucleares, eso es el gran inhibidor de muchas de las acciones que, caso contrario, hubiera tomado Occidente. Desde participar de alguna manera, porque en teoría en Ucrania están dadas todas las condiciones para que se haga este famoso concepto de responsabilidad de proteger, para que se haga una operación humanitaria, de enforcement, está dado todo técnicamente para eso. Se podría hacer una zona de no vuelo, que la pide el propio presidente Zelensky, dice, por favor, necesito que hagan una zona de no vuelo. Y ninguna de estas cosas se hace por temor a la escalada al nivel nuclear, no al nivel convencional, porque el nivel convencional, yo creo, si los ucranianos ya han logrado generar este daño a los rusos, yo no me quiero imaginar la OTAN lo que le puede hacer verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿es una bravuconada lo de Putin cuando dice que es capaz de usar el botón nuclear o realmente lo piensa? Bueno, nadie quiere comprobarlo. Nadie, nadie, definitivamente. nadie quiere comprobarlo y entonces demuestra que la disuasión nuclear está vigente. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan? La de mínima, de lo que yo he escuchado por lo menos, la hipótesis de mínima es que Rusia se queda con el Donbass, que yo particularmente, y acordate esto que te digo, no descarto que en algún momento se reincorpore a Rusia, lisa y llanamente que digan, bueno, así como pedimos la independencia y Rusia lo reconoce, ahora queremos incorporarnos a Rusia, perfectamente podría pasar. Y lo que se dice es que en ese caso, la hipótesis de mínima sería que los rusos consoliden, y por eso es tan importante Mariupol, Así es. un corredor costero, digamos, que va por la costa del Mar de Azov y vincula de manera terrestre la península de Crimea con la zona del Donbass. Eso es lo mínimo. Y eso, si vos me permitís, eso es muy feo esto, pero eso ya se lo va a llevar Putin, porque no hay manera de resolver esto, mal que le pesa a los ucranianos, si Putin no se lleva algo. O sea, Putin después de esto no vuelve con las manos vacías. No puede volver con las manos vacías. ¿Sí? Y no solamente por su figura, no puede volver hasta por la imagen de Rusia con las manos vacías. Eso es lo que a mí me parece. Entonces, de mínima, yo creo que estamos hablando de Donbass y de la costa del Mar de Azov hasta Crimea, y de ahí para adelante hay un montón de opciones que se abren. Hay algunos que dicen que el límite de Rusia va a ser el Dnieper. Ahora, y si es el Dnieper, vos te estás hablando de una virtual partición de Ucrania, Así es. así como hablamos de Corea del Norte y Corea del Sur, vamos a terminar hablando de una Ucrania del Este y una Ucrania del Oeste. Hay algunos que dicen que lo que pretende es prolongar la conexión terrestre más allá de Crimea hasta llegar a Moldavia. Eso implica que además se tiene que comer toda la costa sobre el Mar Negro y Así es. ahí incluiría a Odessa. E incluso hay algunos que dicen que en una escala de tiempo algo más larga, estas operaciones, bueno, habría que ver cuál es el desenlace, pero serían el preludio de otras operaciones que podrían incluir Moldavia o podrían incluir hasta las naciones bálticas. ¿Sí? Ahí, yo he visto tapes de la televisión rusa donde algunos expertos hablan de cómo podría ser o cómo debería hacerse una operación militar que dé continuidad a lo que es el enclave de Kaliningrado, digamos, con Bielorrusia y cómo, o sea, esto en teoría podría progresar aún más. Ahora sí, si vos empezás a hablar de las naciones bálticas o empezás a hablar no de Moldavia, pero sí de Polonia, Es otra cosa. ahí entra la OTAN. Y ahí Sí. donde entra la OTAN, ahí ya estamos entrando en un terreno peligrosísimo porque el riesgo de escalada al plano nuclear
es mucho más probable, digamos, ¿no? Sí. Oye, Mariano, bueno, no va avanzando el tiempo, pero perdón, ¿cómo queda la seguridad internacional, digamos, con respecto a China y respecto a India, que son dos gigantes? India, como bien sabemos, no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo creo que en algún minuto va a ingresar. ah, la- pero China está así como observador participante, o sea, observa, digamos, hace alguna participación, sigue observando, nuevamente después se acerca. Digamos, de hecho, digamos, el mayor intercambio comercial de Ucrania es con China, no con Rusia, increíblemente. Entonces, bueno, ¿cómo queda el mapa de seguridad internacional? Porque hay cosa que también interesa a Putin, es decir, tener una multipolaridad, como tú bien decías al inicio, donde Rusia sea reconocido como potencia mundial y que toma partido en todas las decisiones que se queden. Pero China también quiere lo suyo. Sí, bueno, yo lo que yo creo y he confirmado desde que vivo acá es que a Estados Unidos le puede preocupar Rusia, sí, le puede preocupar Rusia, le preocupa, pero le preocupa a una escala diferente a la escala china. Cuando vos revisás la literatura y la bibliografía, el único actor que Estados Unidos percibe como un competidor por la hegemonía a escala global no es Rusia, es China, es China. Si lo de Rusia, en todo caso, más que le pesa digamos, a la autoestima rusa, queda en un nivel casi circunscripto a lo regional, no a una escala global como si es el caso de China. Y China, yo creo que permanece expectante, analiza los acontecimientos, toma muchas notas, toma notas de cómo reaccionan cada uno de ellos, toma notas de tácticas, de doctrinas, de sistemas de armas, y decide no meterse porque yo creo que esto tampoco le resulta conveniente a China. China venía logrando todo lo que quería de modo pacífico y lo que pretende es consolidar su imagen como una potencia benévola, ¿sí? Y no como un gran disruptor. Entonces, China no se ha manifestado de manera abierta a favor de Rusia. Por supuesto que tampoco lo ha condenado, tampoco ha votado en contra. Se sabe de los buenos vínculos y de la buena comunicación entre los dos presidentes, entre Xi y Putin, pero hasta ahí ha llegado China. Yo creo que si hay algo que de los chinos se puede pensar muchas cosas, menos que sean improvisados, ¿no? Entonces, los chinos no Definitivamente. es que en un arranque van a dejar de lado una estrategia de progresiva reinserción y consolidación a nivel internacional que les viene dando excelentes frutos para meterse en un problema de este tipo. Entonces yo me animaría a pensar que China va a seguir con esta actitud y que más allá de que pueda proporcionar algún armamento o que pueda alguna ayuda económica a Rusia, indudablemente en términos económicos China sí es un gran beneficiario de esto, porque muchos flujos comerciales van a reorientarse hacia China a partir de las sanciones de Occidente, pero se me ocurre que no va a tomar una posición mucho más drástica que esta. Va a mantener cierta distancia, cierta cautela y mucha prudencia. Oye, digamos, otra consulta. ¿Cómo has visto tú la votación en Naciones Unidas? O sea, claro, hay 140 o 141 países que están en contra de la invasión rusa. Hay sí 4 o 5 que apoyan a Rusia, pero hay como 35 abstenciones. Ah, Es un triunfo simbólico, Guillermo. O sea, yo en algún lado había escrito, donde no hay vetos hay votos, porque ya, en el Consejo no puede prosperar nada por el veto soviético, que es el soviético, ¿no? Por el veto ruso, que es un miembro permanente. sí. Sin embargo, en la Asamblea se genera esta votación que vos estás diciendo, que tiene apenas 4 o 5 votos en contra, y la calidad de régimen político de esos 4 o 5 países este, a uno lo exime de, claro, es hasta peor, porque uno dice, bueno, pero mirá quiénes son los que apoyan, ¿no? Ahora, hay una cantidad de abstenciones muy, muy grande y ahí hay países súper importantes en las abstenciones, entonces es un triunfo
como es una victoria simbólica la de la Asamblea, que no se traduce en absolutamente nada, porque la Asamblea no tiene incumbencia en materias de defensa y de seguridad, y lo que pone de relevancia es la jerarquía de los países que han decidido mantenerse a distancia y no votar en contra de Putin tampoco. Vos mencionabas la India, bueno, uno de ellos es la India, yo quiero que Brasil también anda por ahí, Sí. súper importante, digamos, que se han abstenido, se han abstenido. Si no, se ha tenido, o sea, yo creo, o sea, que acá, o sea, lo que está pasando con la guerra es que está modificando una serie de relaciones y además las potencias exigiendo lealtad y compromiso. Digamos, y yo creo que América Latina hoy día está con la presión de Estados Unidos para que se sume a las sanciones, y a Estados Unidos que tiene, digamos, influencia, digamos, importante en el Fondo Monetario, la OCDE, en los principales organismos internacionales, están generando la presión para que los países se sumen. ¿Cómo va a quedar América Latina con todo esto? Porque para América Latina, digamos, es problema. Es decir, digamos, si bien es cierto, Rusia no es el principal socio de muchos países, sin lugar a dudas se ve con preocupación, digamos, América Latina mira a China, digamos, y ve que China está no le da la espalda a Rusia. Entonces, digamos, yo creo que acá se va a ir transformando en un problema político para muchos países en América Latina. Bueno, yo, como para seguir esto que vos estabas diciendo, yo no me animaría a decir que esto que está pasando es un cambio de orden internacional de una dimensión Estoy tal de acuerdo. como fue el fin de la Guerra Fría, pero sí creo que es un evento de una importancia y de una trascendencia como no se ha visto desde el 11 de septiembre con los atentados a las Torres Gemelas. Sí creo que es un evento de esa magnitud, es un evento que vuelve a poner sobre el tapete las guerras interestatales en Europa, clausura una etapa de paz que se había inaugurado con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y yo sí creo que el mundo post-Ucrania, posguerra ruso-ucraniana, no va a ser el mismo que el del 23 de febrero. ¿Sí? Va a ser diferente el mundo, va a ser un mundo con una tónica mucho más realista en términos de realpolitik que, que la anterior, donde ciertas ideas más bien liberales han sufrido un baño de realidad con esto que ha pasado, un mundo de ciertas esferas de influencia, un mundo donde vuelve a tener importancia la geopolítica. Y en América Latina, yo creo que vos hablabas de la cuestión de Rusia y de Estados Unidos. Hasta ahora a Estados Unidos le preocupaban mucho más las actividades de los chinos en América Latina que las actividades de los rusos. Las actividades de los rusos estaban bastante circunscritas a la cuestión militar, ¿sí? Y casi te diría que a la cuestión aeronáutica, ni siquiera militar completa, tal vez con la excepción de Venezuela, que sí tiene buena parte de su instrumento militar abastecido por Rusia. Pero bueno, eso a lo cual no se le estaba dando importancia, ahora sí se le va a dar importancia y ahora puede ser un elemento, digo, el acercamiento de los países latinoamericanos a Rusia, sí puede ser un elemento que incida en la relación de ese país con Estados Unidos. Hasta hace un mes eso no incidía. Hasta hace un mes que, a ver, a modo de ejemplo, que la Argentina comprara, que tiene que comprar aviones de combate de cuarta generación porque hace una década que no tiene aviones de combate, que compre aviones rusos o no rusos, a Estados Unidos no le interesaba, le iba a preocupar más si eran chinos. Pero a partir de esto, que nosotros compremos aviones rusos o no, solo por dar un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, sí puede tener incidencia en la calidad del vínculo de Washington y Buenos Aires. Entonces, ahí sí yo creo que puede haber una repercusión hemisférica de los acontecimientos que estamos viendo en Europa. No, digamos, Mariano, quiero agradecerte muchísimo tu gentileza. La verdad es que seguiría conversando contigo, que me quedan varios temas en el tintero, es para poder seguir ahondando y viendo qué cosa sucede realmente con la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, con esa invasión que hace efectivamente Rusia.
porque y entre los temas, y te voy a dejar invitado para otra oportunidad, porque nos queda saber, bueno, ¿qué salidas tiene Rusia? Digamos, no lo contestes ahora porque, quiero decir, ¿cómo? ¿Y qué pasa entre Europa y Estados Unidos? Que son dos cuestiones que no son menores. Bueno, entonces nos reunimos cuando vos quieras y conversamos sobre esos dos temas, que Ok, son los dos Mariano, interesantes y muy dinámicos. ok, muchas gracias, un gran abrazo, cariño en la casa, digamos, y disfruta Washington, Washito, como decía mi hija, hay que seguirla, y que esté muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Un las gran cartas sobre la abrazo, mesa. Guillermo, también saludos por casa. Ok, muy amable, muchas gracias. Chau, Y a chau. ustedes que nos siguen, digamos, semana a semana, ya en nuestro quinto año de emisión de este programa, muchas gracias por su sintonía. Recuerde, la democracia se construye dialogando. Así que tenga un buen fin de semana, digamos, y escríbanos si hay algún tema que a usted le interese. No sería malo que nos dijera para buscar a una persona que nos dé esa perspectiva que necesitamos para poder tener mejores argumentos y poder conversar. Gracias a emartin.com y a toda a TV Mundo a través de sus canales de cable en el país. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.